desde los 4 puntos cardinales, trayendo las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primicias Ministries presenta esta es Primicias Ministries con la pastora Selmalí Descartes. ¿Quieres iniciarte en las raíces hebreas pero no sabes cómo? ¿No sabes aún cómo hacer la transición de tu actual creencia a las raíces hebreas? ¿Quieres conocer la verdadera identidad del Mesías? Estas y otras inquietudes más serán respondidas a través de la siguiente enseñanza en Primicias Ministries. Bendiciones y shalom. Te habla la pastora Selmalí Descartes desde acá, desde Primicias Ministry. Confiamos en que salgas de aquí edificado espiritualmente. Bendiciones. A continuación, otra enseñanza de Primicias Ministries. A continuación. En esta semana nos encontramos leyendo de la parashá o la porción de la Torá número 40, que se titula Balak. Y siempre tiene el título o describe o es una palabra que se encuentra en el primer verso de cada parashá. Y estamos leyendo números 22 hasta el 25:9. Y es una palabra tan tremenda. Y qué privilegio poder leerla en esta noche y poder estudiarla con ustedes, porque es una palabra donde el Señor nos habla de cómo Él está con nosotros y que si Él no lo permite, nadie se puede levantar a maldecirnos. Más bien el que tiene planes de maldecirnos, se le vira la tortilla y nos termina bendiciendo, porque esa es la voluntad del Señor. Así que vamos a comenzar y yo le voy a pedir solo a las que están en la primera fila, en las primeras 2 filas, los que están sentados más atrás no pueden leer la palabra. Lo siento, ustedes no van a tener oportunidad hoy, sino los que están en las primeras 2 filas, ustedes me van a ayudar, ese grupo de hermanas tan preciosas, a leer en los versos bíblicos que se encuentran en la parashá de esta semana. Pero antes vamos a orar, así que vamos a inclinar nuestros rostros. Abba Kadosh, Padre Santo y bueno y misericordioso, nosotros nos encontramos en tu presencia y te damos gracias por la oportunidad de compartir esta palabra en esta noche. Es un alto privilegio estudiar tu palabra. Te pido, Padre, que alcances a las ovejas perdidas de la casa de Israel, las que tienen hambre y sed de tu palabra, las que están escuchando el silbido a regresar a los brazos del Padre. Yo te pido que los alcances y que ellos tengan la bendición que tenemos nosotros de leer y de estudiar tu palabra. En el nombre de Yeshua pido que tu Ruach HaKodesh se mueva aquí entre nosotros y en la vida de cada oyente de esta noche, para que la palabra que leamos, Señor, sea aplicada y nosotros podamos aprender a confiar en ti más y más cada día. En el nombre de Yeshua, nuestro Salvador. Y aquí todos decimos, amén, bendito el Eterno. Pues como les comentaba, estamos leyendo de Números 22 hasta el 25. Y vamos a estar leyendo algunos versos que lo van a complementar, que se encuentran en el Nuevo Testamento también, o en el Brit Hadashah. Pero vamos a leer los primeros versos de la porción bíblica de esta semana, que se encuentran en Números 22, y vamos a leer 2 y 3. En la parashá anterior se hace alusión a la muerte del sumo sacerdote Aarón, suceso que entristeció en gran manera al pueblo, al punto de hacer duelo. Ellos hicieron duelo por Aarón 30 días. Pero eso no hizo que el pueblo se debilitara desde el punto de vista militar. Así que todas las batallas, aún en medio de su dolor, de la muerte de su líder, como quiera estaban ganando las batallas y estaban conquistando la tierra que tenían que conquistar.
estamos leyendo aquí de un momento histórico muy importante. Había o hay una ciudad que se llama Moab. Y ellos tenían que pasar por Moab, o sea, cruzar por Moab para llegar a Jericó, para llegar a la tierra prometida. Ahora, Moab estaba habitada por personas, por un pueblo, los moabitas, que no eran israelitas, que no eran del pueblo del Señor y tenían su propio rey, su propio líder. El pueblo de Dios derrotó, o sea, el pueblo de Israel, derrotó a varios pueblos poderosos. Y ellos se establecieron en las estepas, en las afueritas de Moab. Ya ellos habían derrotado a medio mundo para llegar ahí. Y esto alertó al pueblo de Moab. O sea que los que estaban en Moab sabían que muy cerca de ellos estaba un pueblo que estaba derrotando a todos sus enemigos y que estaban ganando sus batallas y que estaban rumbo a una tierra que el Eterno, que Dios les había prometido. Y déjeme decirle que así ocurre en la vida de cada uno de nosotros diariamente. Todo aquel que sirve a Yahweh, que sirve al Señor, que tiene relación íntima con el Señor, que estudia su palabra y que la vive, está rodeado de lo que pudiéramos llamar enemigos espirituales, ¿verdad? Y muchas veces son personas que amamos mucho, pero que no son pueblo del Eterno por la razón que sea. Pero ellos saben y tienen claro que el Eterno nos hace ganar nuestras batallas, que Él nos da la victoria, que Él está con nosotros. Siempre nos referimos a nosotros porque somos un pueblo que el Señor ama mucho y que escogió. Entonces, muchas veces estamos rodeados de personas que no piensan como nosotros, que no viven como nosotros, pero conocen que tenemos un Dios, un Señor, un Creador que nos da la victoria en nuestras batallas. Así que eso nos debe de llenar de mucho gozo. Yo les voy a pedir que se turnen. Vamos a empezar con la hermana Mabel. ¿Puedes leer Números 22, versos... empieza desde el 1 hasta el 3, por favor. Dice así la palabra del Eterno, Números 22, versículo 1. Luego los israelitas reanudaron la marcha y fueron a acampar en las estepas de Moab, al otro lado del Jordán, a la altura de Jericó. Balac, hijo de Zippor, vio todo lo que los israelitas habían hecho a los amorreos, y los moabitas sintieron un gran temor a la vista de ese pueblo tan numeroso, atemorizados por la presencia de los israelitas. Amén. Amén. Así que los moabitas estaban aterrorizados, estaban aterrorizados porque los israelitas habían aterrizado. Entonces las proezas hechas por Yahweh a través de su pueblo elegido eran bien notorias en toda la región. Y déjeme decirle, y voy a repetir lo que dije hace 2 minutos, en el mundo espiritual se sabe quién está aquí, quién está en cada hogar donde hay un israelita. Y somos notorios. Aunque usted no hable mucho, aunque usted sea tímido, porque se sabe, ¿verdad?, quién es nuestro Elohim, quién es nuestro Dios. Y Moab, en este tiempo que estamos leyendo aquí en Números 22, no era la excepción. Aquí encontramos 2 palabras muy importantes, que son, ellos estaban alarmados y estaban en terror. Y esto en hebreo significa que estaban como si estaban en un lugar extraño, que tenían temor. También estaban congregados, pero en temor. Y esto nos implica que tenían ellos un temor debido o provocado tanto de la población en general como por parte del ejército de esta región. Esto nos debe de dar a nosotros un sentir de protección cuando leemos estas palabras. Esto nos lleva y nos conecta, nos lleva a meditar. Yo quiero que una de mis hermanas, Gaudi, si me haces el favor, 1 de Timoteo 6, 11 y 12. Esto nos debe de llevar con toda seguridad
a mantenernos firmes y saber que estamos respaldados por Yeshua, por Jesús. Y cuando leemos 1 de Timoteo 6, 11 y 12. Dice la palabra: pero tú, oh hombre de Elohim, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado e hiciste la buena confesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Elohim, quien da vida a todas las cosas, y del Mashiach Yeshua, quien dio testimonio con tan buena confesión delante de Poncio Pilato. Gracias. Termina ese verso. Pilato. Amén. En otras palabras, lo que acaba de leer la hermana en 1 de Timoteo 6, 11 y 12, dice que mientras que cada uno de nosotros mantenga todas las condiciones de vida piadosa, de vivir en santidad, que vivamos con amor, que mantengamos nuestra fe obediente, pues nuestras batallas no van a ser batallas malas, sino que van a ser batallas buenas. Es decir, van a ser batallas que a la final vamos a poder celebrar la victoria, van a ser batallas ganadas. Bendito el Eterno. Bendito el Eterno. Yahweh le promete a Israel que si se mantenían obedientes a Él y su Torá, no tendría temor de los pueblos que se levantaran contra ellos. Y así debemos de vivir nosotros. Y más en estos tiempos. Mire, hermanos, les voy a confesar, yo no había escuchado las noticias en nuestros canales locales aquí en Miami. Hacían varias semanas y esto antes, si alguien me lo cuenta, yo le hubiera dicho qué ignorancia, ¿verdad? Uno debe de leer o escuchar las noticias diariamente para saber qué está pasando. Pero son tan negativas, tan negativas. Entonces hoy, antes de venir a la clase, pues yo dije, déjame escuchar la noticia a las 6 a 6:30. Hermanos, escuchamos tantas noticias para llenarnos de temor, para llenarnos de miedo. Es miedo, miedo, miedo todo el tiempo. Bueno, no voy a entrar en los temas, ¿verdad? Porque ustedes lo conocen. Son los temas, el mismo tema hace 1 año y medio. Pero qué tremendo es cuando apagamos todas las televisiones, cuando apagamos las noticias y nos metemos en la palabra de Yahweh y leemos que nosotros vamos a ganar la batalla. Y no solamente vamos a ganar la batalla, sino que no debemos de tener temor. Entonces, esto es tan relevante. Vamos a leer Deuteronomio 28, del 7 al 10. El temor lleva en sí un castigo. Amén. Muy bueno comentario y eso está en la palabra, sí. Nosotros lo que pasa es que si no tenemos identidad de israelita, si no tenemos identidad de pueblo de Dios, no le creemos a la palabra. Nosotros, bueno, yo cometía ese error. Pensaba, esa palabra era para un pueblo que existía antes. Porque yo no me sentía como parte de este pueblo de Israel. Pero ahora que entiendo que sí lo soy, pues claramente puedo entender y puedo ver que yo no puedo tener temor porque Él nos manda a no sentir temor y nos promete. Claro, no sentía que las promesas eran para mí porque yo sabía que esas promesas eran para un pueblo que obedecía a la Torá. Y como nosotros teníamos la excusa que no lo teníamos que obedecer, pues esas promesas no eran para mí. Pero ahora que estoy en un camino donde creo en Yeshua y creo también que debemos de obedecer la Torá, pues entiendo que las promesas sí son para mí. Y miren qué promesa tan tremenda, si la hermana Sonia lo puede leer. 28. Del 7 al 10, por favor. Dice así la palabra del Señor. Yahweh derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Yahweh te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Yahweh tu Dios te da.
te confirmará Yahweh por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Yahweh tu Elohim, y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Yahweh es invocado sobre ti, y te temerán. Amén. Wow. Qué palabra tan tremenda, tan poderosa. Primero que todo, como leyó la hermana, Él nos va a confirmar que somos su pueblo. Quiere decir que Dios tiene un pueblo. Y eso tiene que estar bien claro en nuestra mente. También nos dice que todas esas promesas que acabamos de leer, que Él va a causar que nuestros enemigos, cuando nos ataquen, sean derrotados. Van a ser derrotados delante de nosotros. Qué tremendo. Ellos van a avanzar en contra de nosotros por un camino, pero entonces van a irse de delante de nosotros por 7 caminos. Todos los pueblos sabrán, ellos verán el nombre de Yahweh, su presencia está con nosotros. Y ellos tendrán temor. Temor es respeto. Nos van a tener temor porque van a ver que Yahweh está con nosotros. Pero ¿cómo va a ocurrir? ¿O bajo qué circunstancias va a ocurrir todo esto? Dice que no tenemos que tener temor sobre la comida, porque Él mandará la bendición a nuestros graneros, todo lo que toque nuestra mano, y nos va a bendecir en la tierra que Él nos da. Ahora, todos los pueblos de la tierra verán que el nombre de Yahweh es invocado sobre nosotros y tendrán temor de nosotros. Él nos va a hacer abundar en bienes, en el fruto de nuestro vientre. Ahora, en el verso 13 dice, si escuchas los mandamientos de Yahweh tu Elohim que te mando hoy para que los guardes y los cumplas, entonces Yahweh te pondrá por cabeza y no por cola, y estaremos encima y no estaremos debajo. Pero es cuando nosotros escuchemos los mandamientos y los guardemos y los cumplamos. Ahí está. Y esa es la clave, bendito el Eterno. Cuando somos fieles al Señor, podemos vivir confiados, ya que su presencia hará derrotar al enemigo. Entonces se cumplen las palabras, ahora sí, entendemos. ¿Cómo, cuándo y por qué se cumplen las palabras que se encuentran en Romanos 8:31? Nilda, amada Nilda, ¿nos puede buscar? Romanos 8:31. Es únicamente ahora, cuando entendemos que Él nos bendice y nos da todas estas promesas al pueblo, cuando escuchamos la palabra, la leemos y la obedecemos. Usa el micrófono. Es que quiero estar en todo. Dice Romanos 8:31 de la versión Reina Valera. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Elohim es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Ahora entendemos, ¿verdad? Que somos un pueblo escogido, apartado, separado, que vivimos en santidad y en obediencia por amor a Yeshua, nuestro Salvador. Y podemos decir que si Él está por nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Confiamos que la voluntad de Él es la que se manifiesta en nuestra vida. Volvamos ahora a Números 22, verso 4. Números 22, verso 4. ¿Quién lo pudiera leer, por favor? Dijeron a los ancianos de Madián, ahora esta turba va a devorarlo todo a nuestro alrededor como un buey devora la hierba del campo. Entonces Balac, hijo de Zippor, que era rey de Moab en aquel tiempo, 5, envió sus mensajeros a Balaán, hijo de Beor, que vivía en Petor, junto al Éufrates,
en el país de los descendientes de Amaf, para que le hicieran esta invitación. Un pueblo que salió de Egipto y cubrió toda la tierra se ha establecido frente a mí. Ven, por favor, y maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Amén. ¿Okay? Amén. Así que antes de entrar al hecho de que ellos llamaron a un profeta, pero era más bien un espiritista, por así decirlo. A un profeta. Hubo una coalición, hubo una unión entre Moab y Midian. Y esto es un punto muy importante. Moab se tiene que unir a Midian. Y esto es un principio espiritual que tenemos que repasar hoy. No podemos dejarlo. Moab y Midian se unen. ¿Por qué? Porque cuando un pueblo, una nación, un equipo, una institución se siente atemorizada, tiende a buscar unirse a algo o a alguien para sentirse más seguro de su fuerza y de su poder. Por eso cuando alguien va a hacer un daño, bueno, hay veces que lo hacen solo, pero casi siempre buscan un refuerzo, porque en esa unión piensan que van a atemorizar al pueblo o van a atemorizar a su adversario. Y mire qué interesante. Los moabitas dijeron, estos van a devorarnos, van a arrasar como nosotros, como lo han hecho con todos los demás pueblos. Así que ellos se unen a los midianitas y ellos se unen en contra de Israel. Y su objetivo es atemorizarlos. Pero el Señor nos dice en 1 de Juan 4:18. Quiero que alguien lea 1 de Juan 4:18 y después Salmos 56, 3 y 4. Primera de Juan 4:18. Dice Primera de Juan 4:18, en el amor no hay lugar para el temor, al contrario, el amor perfecto elimina el temor, porque el temor supone un castigo y el que teme no ha llegado a la plenitud del amor. Amén. Así que en el amor, lo que dijo usted, no hay temor, porque el temor conlleva o tiene en sí un castigo. En el amor no hay temor, el amor echa fuera el temor. Amén. Y el que teme, pues entonces no se ha perfeccionado en el amor. Muy bien. Salmos, en el amor de Yeshua, amén. Salmos 56, 3 al 4. Eh, 56, 3 al 4. 56. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Amén. Alabo a Elohim por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Amén. Amén. Muy bien. Así que el salmista, el rey David, se ministró a sí mismo que él no tenía que tener miedo, porque él sabía, ¿verdad?, que cuando tenemos miedo podemos confiar en nuestro Elohim y podemos echar fuera todo temor. Ahora vamos a volver a Números 22, 5 y 6. Y en lo que nosotros buscamos Números 22, 5 y 6, yo quiero que la hermana Rosa, usted vaya buscando, ¿usted puede leer con el micrófono? Ok, usted vaya buscando Juan, el Evangelio de Juan, 10 del 27 al 29. Sí, ahora vamos a volver a Números 22, 4.
no, perdón, 5, ya estamos por el 5. 5 y 6. Mientras que Rosa busca Juan. Sí, yo sé, pero vamos a leerlo otra vez. Juan 10, 27 al 29. Pero eso, Rosa, tenlo ahí pendiente a cuando yo le diga. Ok, ¿quién lee ahora números 22, 5 y 6? Dice, por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pero yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Amén. Amén. ¿Puedes leer el verso 7? El verso 7 dice, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián, con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Así que gracias. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con la paga para el adivino en sus manos, porque ellos conocían del principio espiritual de que cuando un profeta del Dios bendice, el pueblo es bendecido, y cuando los maldice, son malditos, y nosotros tenemos ese poder en nuestra lengua. De aquí hay mucho que hablar, ¿verdad? Esto lo hemos enseñado, lo hemos vivido. Un recurso indispensable del enemigo es la maldición. Al utilizar, ellos querían usar a un profeta con ese objetivo. Maldecir al pueblo tiene doble implicación. Primero, le fortalece la moral a su propio ejército, ¿verdad? Al del enemigo, puesto que estaban aterrorizados por la presencia del pueblo de Israel por todo su alrededor. Segundo, era intimidar y atemorizar al pueblo de Israel. ¿A cuántos no nos ha pasado eso? Se unen un grupo, hay personas que uno no le cae bien, se unen a maldecirnos. Y yo no sé si es siempre para hacernos daño, pero sí es para intimidarnos y hacernos sentir temor, ¿verdad? Y al leer estas palabras y al leer esta historia, al leer esta Torá, debemos de tener claro, ¿verdad?, cuáles son las estrategias de nuestros enemigos y cómo es que actúa Dios a favor nuestro. Para entonces no vivir una vida llena de temor, llena de inseguridades, porque cuando nos traten de intimidar, nosotros podemos decir, no, eso es como el pueblo de Moab y de Midian. Ellos hasta buscaron uno de los nuestros para maldecirnos a nosotros. ¿Cuántas veces no hemos visto eso, verdad, en nuestra familia, en las congregaciones? Y ese es el objetivo. Sentirse ellos más bien poderosos, más fuertes, porque vamos a maldecirlo y le va a ir mal. Y también hacer sentir al pueblo de Dios intimidado, poca cosa, inseguro y atemorizado. Todo este sentir está dado en el hecho que es promesa de Yahweh, que el pueblo sea un pueblo numeroso y bendecido. Lo que ocurre es que se levantan enemigos contra el pueblo de Dios, y cada vez que se levanta un enemigo contra Israel, tiene esos mismos objetivos. Así que si usted es pueblo de Israel, usted va a tener enemigos que se van a levantar en contra de usted con esos mismos objetivos que acabamos de mencionar. De atemorizarlos, tanto como con su poderío militar y espiritual, y derrotarlos y exterminarlos. ¿Desde cuándo estamos escuchando la noticia de que los enemigos de Israel, del Israel físico, geográfico, quieren que ese pueblo desaparezca, que esa tierra sea exterminada, o sea, que no existe? Y esa siempre ha sido la meta, el exterminio. Pero vamos a leer ahora Números 22, 12. Rosa, quédate ahí con esa palabra porque es muy importante
que la leas. Pero antes vamos a leer Números 22:12. Esta es una palabra tremenda. Léala. Ok. Entonces dijo Elohim a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Amén. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Yahweh no me quiere dejar ir con vosotros. Amén, amén. Qué tremendo es que en mi Biblia, en Números 22:12, dice lo que leyó la hermana Nilda. Entonces Elohim dijo a Balaam, no irás con ellos ni maldecirás al pueblo, porque él es bendito. En otras palabras, no vas a maldecir a este pueblo, porque ya ese pueblo tiene mi bendición. Así que aquí podemos concluir que un pueblo bendecido por el Eterno, bendecido por Dios, ¿quién lo va a maldecir? ¿Quién va a poder maldecirnos cuando ya somos benditos en Él? Somos pueblo del Señor por Yeshua, por la muerte de Dios mismo, de Yahweh. Y somos herederos y somos hijos de Abraham. Así que ya somos un pueblo bendecido. Si nos persiguen. Amén. Eso siempre va a ser así, sí. Amén. Ok, espérese un momento. Todavía no, pero ya mismo. La bendición desatada sobre Abraham y el pueblo del Señor es irrevocable. Y al mismo tiempo es desatada sobre toda su descendencia. Por eso me río de gozo porque somos un pueblo bendecido. Por lo que nadie puede maldecir lo que Yahweh bendijo. Eso lo puede escribir en sus notas. Nadie puede maldecir lo que Yahweh bendijo. Una vez que entramos en pacto con el Eterno, Él nos cobija con la misma bendición de Abraham. Lo que nos hace saltar en alabanza, que dice la palabra, que Él nos ha bendecido en Yeshua HaMashiach, en Jesús, el Mesías, con toda bendición en el Espíritu y en el cielo. Ahora, este solo principio debe hacernos vivir confiados en las promesas del Altísimo, ya que somos sus ovejas y Él prometió en Juan 10, 27 al 29, lo que va a leer la hermana Rosa. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie arrebatará de mi mano. Amén. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Amén. Somos ovejas. Nosotros escuchamos su voz y nosotros seguimos a nuestro pastor. Punto muy importante. Nuestro pastor es Yeshua, es Jesús. Y Él nos da vida eterna. No ningún pastor terrenal. Nuestro pastor nos da vida eterna. Y dice la palabra que acaba de leer la hermana, que las ovejas de Él no serán destruidas. Nadie se las puede arrebatar de sus manos. Qué tremenda promesa. También dice la palabra en Colosenses que nosotros hemos muerto y nuestras vidas están escondidas con el Mashiach, con el Mesías, en Yahweh. Claro, es bueno resaltar, y voy a estar diciéndolo de vez en cuando, como lo hice desde un principio, que esta seguridad que nosotros tenemos, que esta seguridad de que nos van a defender, de que somos bendecidos, de que nadie nos puede bendecir, de que vamos a ganar todas las batallas, están directamente proporcional a la obediencia. Porque lo acabamos de leer. Sin la obediencia, pues las promesas no son... no están vigentes para su pueblo. Pastor Elena, ahora que usted dice eso, que está sometido a la obediencia, por eso el versículo estaba incompleto cuando decíamos nosotros mismos, la fe viene por el oír la palabra. Entonces todo se quedaba en el oír. Pero como sabemos que la fe verdadera se llama emuná, que quiere decir esas dos palabras, fe obediente, es lo que está hablando. Entonces,
La fe, no, la emuná, la verdadera fe viene por el oír si tú vives la palabra. Amén. Ese versículo lo empleamos mal por Sí. bastante tiempo. Sí, amén. Estábamos equivocados. Amén. Como acaba de decir la hermana Nilda, mientras nos mantenemos fieles a la Torá, no le vamos a dar lugar a Satán. Cada mandamiento que desobedecemos es una ventana que le damos al enemigo para atacarnos. Hay muchos casos, y veníamos hablándolo la hermana Rosy y yo por el camino, que uno siente que no debe de orar por una situación. Y aquí hay intercesores, es más, todas ustedes son intercesoras. Y me va a decir, ¿cómo no vamos a orar? Y yo entiendo que tenemos una obligación de llevar las cargas de los unos de los otros. Pero, ¿qué ustedes opinan? Porque, honestamente, si yo estoy orando por un desobediente, yo oro y él o ella abre la ventana a Satán. Yo oro y él o ella abre la ventana. Y estamos en una lucha constante por eso. Así que, ¿verdad? Cuando alguien quiere recibir respuesta o liberación o bendición, cualquiera que sea, tenemos que tener claro que tenemos todas las bendiciones prometidas a nosotros cuando obedecemos. Y nosotros estamos hablando, ¿verdad?, de, bueno, ¿hasta cuándo voy a estar orando por fulano, por el hermano mengano, cuando sabemos que ese hermano quizás no está dispuesto, ¿verdad?, a arreglar algún asunto? Y ahora la líder de la intercesión me va a contestar. Mira, yo sé que la palabra del Señor dice, no deis lugar al diablo. Y lo que usted está hablando es que no se le da lugar. Pero hay un hecho bíblico que a mí siempre me tocó mucho, y fue el profeta Samuel, que oró 20 años por el rey Saúl. Sí. El rey Saúl no se merecía una oración, una plegaria, una intercesión, pero él lo hizo. Hasta que Yahweh le dijo, hasta aquí. Y yo a veces, meditando en esto, pienso, el día que nos paremos delante de ese juicio, Él va a decir, mis misericordias te alcanzaron porque puso un intercesor por 20 años. Tú le dabas lugar al diablo, pero yo te puse un intercesor en la familia, yo te puse un intercesor en la congregación, era yo a través de Él. Y puedo darte muchos más, Sí, pero sí. yo... Sí, tenemos testimonios también de nosotros mismos. Sí, ¿verdad? pero que estamos hablando de bases bíblicas que nosotros tenemos que hacer lo que el Señor nos demanda. Y no podemos decir, no, eso era un antiguo pacto o eso era en la ley. Todo sigue vigente. Amén. El mismo Elohim es ayer, hoy y por los siglos más. La misma palabra nos dice que Yeshua es un intercesor. ¿Y para qué va a interceder? ¿Qué va a estar intercediendo Unos por la salvación? desobedientes como quiera, ¿verdad? Sí, pero nos tiene que ayudar. Eso es como una mamá. La mamá sabe el hijo que tiene, pero no deja de ayudar al hijo, no deja de disciplinar al niño, no deja de, bueno, cuando es hombre y es una mujer, y no deja de amarlo. Eso es un intercesor. Amén, gracias. Yo sabía que me iban a contestar. Sí, la hermana Sonia. Ahí hay un micrófono. Sí, en Ezequiel 9 dice que Él enviará a aquel personaje vestido de lino y enviará a marcar a aquellos que gimen y lloran por los pecados de Israel. Qué tremendo pasaje. Wow. Amén. Amén. Ok, vamos a continuar. Muy bien. Muy bien. Si usted quiere unirse al grupo de intercesión de Primicias Ministries, contáctese con nosotros que todos los lunes tenemos intercesión a las 8 de la noche. Baruch Hashem. Ok. Vamos a seguir leyendo Números 22, verso 13. Números 22, verso 13. Yo lo voy a leer, pero quiero que lo busquen porque por ahí vamos a seguir. Balaam, como dice en su palabra, se levantó de mañana y dijo a los jerarcas de Balac, a los que habían sido enviados, a los jefes, volveos a vuestra tierra, porque Yahweh se niega a dejarme ir con vosotros. O en algunas versiones dice, regresen a su país, que Yahweh no me permitirá ir con ustedes. Este hombre, Balaam, verdaderamente tenía el don de la profecía, ya que podía consultar a Yahweh.
Él estaba consciente de que el Eterno no permitiría una maldición sobre Israel. Las promesas del Altísimo son fieles. Él prometió bendecir a la descendencia de Abraham, así como a los que lo bendijeran. Nosotros somos, o como parte de esa descendencia, somos investidos con la misma bendición. Bendito el Eterno. Lo que nos enseña es que a pesar de que se levanten enemigos a querer destruirnos o a maldecirnos, nada nos podrá dañar porque estamos protegidos por nuestro Abba Kadosh, por nuestro Padre Santo. Como está escrito en Salmos 27:5. Él me esconderá en su pabellón en el día de la calamidad. Me ocultará en el refugio de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿David había recibido la revelación de la bendición del Señor sobre él? Sobre él, definitivamente. Definitivamente. Vamos a leer, y esto sí le voy a pedir a un hermano o una hermana que lo lea. Números 22:18. Lo voy a leer. Dice, y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Yahweh, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande, ni lo más mínimo. Nada puedo hacer. Aunque me den todo el dinero del mundo, que el rey me mandara su casa llena de plata y oro, yo no puedo hacer nada. Los mandamientos y las palabras de Yahweh son irrevocables. Nada ni nadie las puede contradecir. Dice, vamos a leer Jeremías 4:28. Jeremías 4:28, pero la segunda parte del verso, que tiene que ver con lo que le dijo Balaam. Jeremías. Dice así, a causa de esto el país estará de duelo y se oscurecerán los cielos en lo alto, porque yo hablé y no me arrepentiré, lo decidí y no me retractaré. Amén. Entonces la segunda parte de ese Jeremías 4:28 dice el Señor, pues he hablado, lo he pensado y no cambiaré de parecer ni desistiré de ello. Y esto nos enseña sobre el carácter del Eterno. Cuando Él piensa, habla, decide, lo decreta, no hay quien cambie el parecer de Él. Él no cambia. Así que aquí lo leímos en Jeremías, algo que estaba diciéndole Balaam o Bilam en hebreo a los oficiales de Balac. No importa todo el dinero que quieran dar, yo no puedo hacer nada, ni grande ni pequeño, porque ya el Eterno, ya Yahweh, mi Dios, me habló. La idea de que Yahweh puede cambiar de parecer es una violación a uno de sus atributos, que es la inmutabilidad. El decir que la Torá está abolida o que no es para nuestro tiempo es una contradicción y al mismo tiempo una herejía. Contradicción porque la Torá es eterna, como lo dice Salmo 119, verso 160. Salmo 119, verso 160. Si alguien lo tiene y lo quiere leer. 160. Ok, dice la palabra, la esencia de tu palabra es la verdad, tus reglas justas son eternas. Amén. Amén. Su palabra, bueno, en la versión que traigo, la Biblia textual, dice, la suma de tu palabra es verdad,
y eterno todo decreto de tu justicia. Así que todo decreto es eterno. ¿Cuáles son las otras versiones que tienen ustedes? Sí, aquí tenemos otra versión que dice, lo principal de tu palabra es que es verdad, y todos tus juicios permanecen para siempre. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Dice, la esencia misma de tus palabras es verdad. Tus justas ordenanzas permanecerán para siempre. Amén. Así es. Tus ordenanzas permanecerán para siempre. Lo primordial de tu palabra es la verdad, y tus justos juicios permanecen para siempre. Amén, amén. Así que aquí vemos que estamos hablando de un Dios, de un Elohim que no cambia. Sabemos que su palabra no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no tiene sombra de variación. Sí, amén. Me vino a la mente. Aunque este pasaje no está siendo estudiado bajo el tópico de la unicidad, su entendimiento nos lleva a contemplarlo por un instante de esta manera y verlo reflejado como condición ineludible de su esencia divina. Porque dice la palabra que Yeshua HaMashiach es el mismo ayer, hoy y siempre. Y ahí podemos ver que Yeshua es Yahweh, para los que creemos en ese punto doctrinal. Este profeta, ajeno a Israel y a sus promesas, reconoció que nada ni nadie podría cambiar lo que Yahweh había establecido. Él lo sabía. Entonces, él sabía que cuando el Señor abre algo, nadie lo puede cerrar. Y sabía que si cierra algo, nadie más lo puede abrir. Así que estamos estudiando esta tremenda verdad. Ahora vamos a Números 22:20. Durante la noche, Dios se manifestó a Balaam y le dijo, si esta gente ha venido a buscarte, puedes ir con ellos, pero no hagas nada fuera de lo que yo te ordené. Amén. ¿Puedes seguir leyéndolo? Sí. Ok. El próximo verso. 21 dice, por la mañana, Balaam se levantó, ensilló su asna y partió junto con los jefes de Moab. Pero su partida encendió la ira de Dios o de Yahweh, y el ángel de Yahweh se interpuso en el camino para cerrarle el paso a Balaam. Iba montado en su asna y lo acompañaban 2 muchachos. Cuando el asna vio al ángel de Yahweh parado en el camino con la espada desenvainada en su mano, se apartó y se fue por el campo. Pero Balaam la castigó para hacerla volver al camino. El ángel de Yahweh se paró entonces en un sendero angosto que pasaba por los viñedos y estaba rodeado de los 2 lados por un cerco. Al verlo, el asna se fue contra el cerco y apretó el pie de Balaam, que la castigó nuevamente. Una vez más, el ángel de Yahweh se adelantó y fue a colocarse en un lugar tan estrecho que era imposible desviarse a la izquierda, a la derecha o a la izquierda. Cuando el asna lo vio, se echó al suelo debajo de Balaam y éste, enfurecido, la golpeó con su bastón. Entonces Yahweh abrió la boca del asna y ella dijo a Balaam, ¿qué te hice para que me golpearas así 3 veces? ¿Te estás burlando de mí? Respondió Balaam. Si tuviera una espada en mi mano, te mataría ahora mismo. El asna le respondió, ¿acaso yo no soy tu asna, la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Acostumbro yo a tratarte de ese modo? Respondió, no. El Señor
O Yahweh abrió los ojos de Balaam, y éste vio al ángel del Señor parado en el camino, con la espada desenvainada en su mano. Se inclinó y lo adoró con el rostro en tierra. El ángel de Yahweh le dijo: ¿por qué le has pegado 3 veces a tu asna? Era yo el que te cerraba el paso, porque tu viaje me disgusta. Ella me vio y se apartó de mí 3 veces. Hizo muy bien en apartarse, porque de lo contrario yo te hubiera matado, mientras que ella la hubiera dejado con vida. Balaam dijo al ángel de Yahweh: he pecado, porque no sabía que tú estabas apostado delante de mí en el camino. Si esto te desagrada, ahora mismo regreso. Ok, párese ahí. Amén. Ok, yo quería parar en el verso 32, pero no pensé que había llegado. Ok, así que vemos que Yahweh le dice a Balaam: levántate y vete con ellos, vístete y salte con los mensajeros, ¿verdad? Ellos van a creer que tú vas a maldecir al pueblo, pero tú vas a hablar lo que yo te digo. Pero de pronto en el camino tal parece que Dios mismo se contradice, porque en el camino se le manifiesta, Balaam no lo ve, pero lo ve el asna sobre el cual él estaba montado. Y él la tiene que azotar, como acabamos de leer, 3 veces, porque él quería seguir y el asna veía al ángel de Yahweh. Nosotros hemos estudiado que cada vez que leemos el ángel de Yahweh, ¿a quién se pudiera estar o a quién se está refiriendo la palabra? A Yeshua. Amén. Ok, y quería hacer énfasis, o quiero hacer énfasis, en el verso 32. Dice en Números 22, 32, y el ángel de Yahweh le dijo: ¿por qué has azotado a tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para oponerme a ti, porque tu camino es perverso delante de mí. Así que el Señor quería que él fuera y no había cambiado de idea. Pero qué interesante es notar que el ángel de Yahweh le dice a Balaam: yo te dije que fuera, pero ¿sabes qué? Después me opuse porque tu camino es perverso. En otras palabras, tú no ibas con el plan, ni el deseo, ni la intención en tu corazón de obedecerme a mí. Tú ibas con tu propia agenda, Y muchas veces pasa en nuestras vidas, exacto. Y nosotros decimos: ¿cómo es que si el Eterno me mandó a hacer tal cosa, de pronto se me opone? Y tal parece que la oposición que tengo es del mismo pueblo de Dios, o es del mismo pastor de la congregación, o es del líder de la célula. Pero si es que Dios me llamó a hacer tal cosa, y quizás un líder te está diciendo: espérate un momento, o ahora no es, o deberías de hacer esto primero, o vamos a estudiar la Torá, etcétera, no sé cuál sea tu circunstancia. Y cuando el Eterno mismo se opone a algo que uno sabe, que uno recibió orden de hacerlo, es porque muchas veces, o pudiera ser, que Él conoce nuestro corazón. Eso lo hemos dicho tanto, pero lo decimos muy a la ligera. Pero es que Él sí conoce nuestro corazón. Sabemos que nuestro corazón es sinónimo con nuestra mente. Y Él conoce nuestras intenciones. Conoce cuáles son nuestros pensamientos. Conoce qué es lo que sentimos y cuáles son nuestras intenciones. Y eso fue lo que ocurrió aquí. Que Él conocía las intenciones de Por de eso Balaam. él no podía ver y el asna sí. Correcto. Y eso pasa en nuestras vidas. Sí. Qué triste. Sí, y cuando estamos en desobediencia o rebeldía, aunque no lo pensamos así, estamos ciegos. O sea, no vemos al Señor en las circunstancias. Yo sé, perdón, que voy a adaptar esto siempre a favor de la intercesión. Pero quiero decir esto, yo digo que un intercesor que no ve en sí no está intercediendo, porque en el espíritu uno tiene que ver por lo que está intercediendo. Amén. Antes a los profetas se les decían vidente, no profetas. Así que nosotros tenemos que tener una visión de lo que estamos orando. Por eso nosotros a veces sentimos nosotros mismos
contra, como que mi oración no llegó, No llega. porque no nos desconectamos. Y eso es muy triste, Ujú. que no podamos, y cuando yo digo ver, no digo solamente, pero ver la presencia del Señor, ver el discernimiento, ver muchas cosas que no solamente tienen que ver también con atributos. Sonia, sí. Hay una parte que hay una parte, pastora, que me impresiona aquí porque Balaam ya había consultado a Dios y Dios le había dicho no, que no fuera. Pero él siguió insistiendo y muchas veces esa insistencia viene en nosotros también, que estamos orando y el Señor nos dice no y queremos seguir orando para que nos diga sí. Amén. Y ahí es donde viene. Dice aquí que en las notas que Balaam en un momento dijo, si aún lo desapruebas. Yo no sé si alguno de ustedes lo pudiera buscar, en qué verso está, pero eso no le agrada al Eterno. Cuando el Eterno nos dice que no y nosotros seguimos insistiendo, queriendo confirmación, más confirmación, es como que diciendo, vas a cambiar de idea, vas a cambiar de parecer, así que quiero que me lo confirmes. Y aquí Balaam en un momento dice, si aún lo desapruebas, déjame ver, tiene que estar aquí. No irás con ellos. Uh-huh. Sí, ellos siguieron enviando mensajeros más numerosos, más honorables a Balaam. Aunque Balaam me diera, y vino Elohim a Balaam de noche y le dijo, si los hombres han venido para llamarte, no sé en qué momento, Balaam como que, porque esta es la típica postura de un rebelde o un inmaduro, que le cuesta trabajo someterse a la Torá y siempre está buscando excusas para no obedecer. Entonces no vamos a obedecer cuando nos conviene, cuando nos parece, porque o si nos agrada, sino lo obedecemos por amor y porque a Él así lo dispuso. Estoy buscando las palabras cuando Él le dice, si aún lo desapruebas. Intenta hacer que Yahweh cambie de parecer. En algún momento Balaam hace que sí, mire, bueno, aquí en el verso 34, léanme el verso 34 de sus Biblias. 34. Entonces Balaam le confesó al ángel del Señor, he pecado, no comprendí que tú estabas parado en el camino para impedirme el paso. Volveré a casa si te opones a mi viaje. Si te opones a mi viaje. Sí, ya se ve. Ajá. ¿Esa está en qué versión? Esta está en Nueva Traducción Viviente. En la BIN. Ajá, en la BIN dice, si aún lo desaprueba. Ese es el verso 34. Balaam dijo al mensajero de Yahweh, yo pequé porque no sabía que tú estabas parado en mi camino. Si aún lo desapruebas, me regresaré. Exacto, si aún lo desaprueba. Eso no les recuerda a ustedes lo que nosotros, las que tenemos ni hijos, cuando eran chiquitos, ¿verdad? Uno había dicho no más de 50 veces, ¿verdad? Pero si aún tú no quieres, ¿cómo que si aún no quiero? Es que te he dicho 1000 veces que no. Claro que no lo apruebo. Si lo haces, vas sin la bendición. Correcto, y así es que uno le contesta a nuestros hijos y así es que el Eterno lo vio, ¿verdad? Sí, sí, exacto, pero no vas con mi bendición. Ahora entendemos que hoy en día los conceptos bíblicos, como los que hemos mencionado en esta noche, están siendo enseñados de forma parcial o subjetiva, fuera de contexto y
Y el caso específico de este comentario está basado en la fe obediente, como dijo la hermana Nilda. La fe que entendemos hoy está lejos de la obediencia, o bueno, la que entendíamos hasta hace muy poco. La razón es la ligera y rápida postura que los lectores de la Biblia han tomado de Hebreos. Cuando leímos 1.000.000 de veces Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Verso que ha terminado hoy día siendo la única y absoluta respuesta que encontramos en todo creyente, lector, líder, ministro, pastor, profeta o hasta los doctores en divinidades cuando hablamos de la fe. Muy poco pueblo, claro está, solo un remanente que el Eterno siempre separa generación tras generación, mantiene una postura objetiva y real de lo establecido y de lo dado bíblicamente. Siempre este remanente es una reserva del Eterno. Leemos en Romanos 11:4. Pero ¿cuál es la respuesta de Yahweh? He apartado para mí 7,000 hombres que no han doblado rodilla ante Baal. Estos hombres de hoy no doblan sus rodillas ante las costumbres familiares, locales o nacionales, no doblan sus rodillas ante cleros, ministerios, denominaciones, religiones, no adoran hombres ni les rinden pleitesía a los títulos universitarios de ellos. Solo nos rendimos a la contundencia de la verdad dada por la Escritura Sagrada. A eso únicamente nos rendimos y entendemos que la fe, como hemos enseñado, es la palabra emuná, que es una fe obediente. Y esto se da por exégesis de muchos versículos en la palabra. Si usted tiene lápiz, pluma, pues puede escribir Romanos 10:17, que ya lo leímos en esta clase, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor, de Dios. Pero también dice en Jacob o en Santiago 1:22 que debemos de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. También creemos lo que dice Romanos 2:13. Romanos 2:13. No son los oidores de la ley los justos, sino los hacedores. Amén. En Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y como leímos en el Salmo 119, 160, que la suma, la totalidad de tu palabra es la verdad. Así que, ¿cómo le decimos a un niño que se le habla y hace, cómo le decimos a un niño, ya sea espiritual o joven de edad, que la obediencia es la suma de todo lo que acabamos de mencionar? La obediencia es que somos hacedores, no solo oidores. La obediencia o la fe es que somos justos porque no solo oímos, sino que hacemos. La obediencia o la fe está en nosotros porque sin esa fe es imposible agradar a Dios y que creemos que la suma de todas sus palabras es la verdad, no solo una porción más que otra. Pastora, hay un verso, lo iba a buscar, pero que dice que Yeshua aprendió la obediencia. Amén. ¿Qué usted quiere decir con respecto a eso? Que nosotros, si Sí. él tuvo que aprenderla, Amén. que era la misma palabra viviente, Amén. entonces estamos verificando más todavía contundentemente que nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra. No solamente porque él la obedeció, que eso lo sabemos todo, pero cuando dice la aprendió, es lo importante. Aprendió la obediencia. Yo quisiera saber si eso en hebreo también lo dijera igual. Sí, ahora mismo estaba pensando en eso. Sería Sí, porque bueno eso sería bueno, porque lo estudiarlo. hemos aprendido y nosotros como estamos yendo a las raíces, queremos saber hasta qué punto. Porque cuando decíamos el otro versículo, la fe viene por el oír, teníamos que decir, la fe obediente viene por el oír. Es decir, que la palabra obediente está omitida. Yo quisiera comentar, aunque no lo he estudiado, que Yeshua aprendió la obediencia que se pudiera estar refiriendo a que la vivió.
porque una cosa es hablarla, oírla, y otra cosa es vivirla, porque cuando uno lo vive, lo aprende, porque lo vive. Amén. En la versión Reina Valera, Ajá. dice Hebreos 5:8. Así que Yeshua, a pesar de ser hijo, sufriendo, porque hay que hacer énfasis en la palabra anterior, sufriendo, aprendió lo que es obediencia. Aunque era hijo de Yahweh, Yeshua aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Y eso es una clave a lo que yo le estoy diciendo. Sí, Entonces, lo vivió nosotros en no queremos sufrimiento. sufrir, nadie quiere sufrir. Pero el sufrimiento también se podemos traducirlo más en el lenguaje que nos quiere hablar el Padre, que es una disciplina. Y entonces la disciplina duele. Entonces, como que él lo aprendió sufriendo. Sufriendo. No haciendo la voluntad nuestra, sino la del Padre. Que eso es morir a nuestros deseos. Si es lo que vamos a hablar sobre Balaam, vamos a entender que él fue no solamente desobediente, sino quiso hacer las cosas a su manera. A su manera. Por eso él ya, en este punto que él había llegado, ya no tenía fe. Y la fe la que la podía hacer ver la verdad, podía haber visto al ángel de Yahweh, no lo pudo, porque era un desobediente, como usted dijo ahorita. Sí. Ahora, cuando leímos la porción de Números 22, Elohim se enojó con su salida. Yahweh se enojó con su salida. Y esto porque aparentemente implicaba cumplir el deseo de Balac de maldecir a Israel. Ahora, Yahweh puede ser, algunos comentaristas o estudiosos dicen que Yahweh puede ser que vio una actitud antisemita en él. Sí, y esto es desagradable ante los ojos del Altísimo. Porque volvamos a lo mismo, no podemos maldecir a lo que Yahweh ya ha bendecido, se lo merezcan o no. El final de esto fue que él nunca lo pudo maldecir, pero él le dio la idea a Balac cómo destruir al pueblo de Israel. Ese es el final. Correcto. Y entonces, no te maldigo, pero te digo a ti lo que tú puedes hacer. O sea, que era verdad que las intenciones eran malas. Perverso, como le dice el Señor. Amén. Y ahí lo dejo, Amén. no voy a hacer que vaya a predicar el sábado. Sí, usted debe de guardar ese mensaje por si la mandan a predicar. Ok. Hay un punto muy importante aquí que acabamos de leer. Cuando Balaam le dice al mensajero de Yahweh, yo pequé porque no sabía que tú estabas parado en mi camino. Si aún lo desapruebas, me regresaré. El mensajero de Yahweh le dice a Balaam, ven con los hombres, pero no debes decir nada más que lo que yo te diga. Ok, Balaam reconoce que ha pecado, pero ¿dónde estuvo ese pecado? No, el pecado en realidad estaba en no discernir la presencia de Yahweh. El desconocimiento viene por la negligencia del hombre al no estar cerca de Yahweh. O sea que no es tanto el pecado lo que yo hago y los errores míos diarios, es no buscar la presencia de Yahweh y entonces como consecuencia no verlo a Él. De eso se desagradó el Señor. Sí, pero a pesar de que él dice que estaba en pecado, no hay otro cambio de actitud. No, tampoco se No, y después se arrepiente. puso peor. Gracias, hermana. Esta ignorancia hace que transgredamos la Torá, por lo cual entonces acarreamos el pecado. Nos alejamos de la Torá, nos alejamos de Yahweh. Al alejarnos de Él, no lo vemos, estamos ciegos. Por lo tanto, ese es un detalle muy importante. Y para colmo, pecamos porque actuamos con cierta falsa obediencia, ¿verdad? Vemos que Balaam o Bilam en hebreo intenta hacer que Yahweh cambie de parecer, o sea que es como una falsa obediencia.
Entonces, bueno, hermanos, ya hemos repasado las primeras 3 aliyá de la parashá. Ustedes, toda la audiencia que está aquí hoy, me va a dar las gracias porque no lo tiene que hacer en su casa. Ya les di como una oportunidad de adelantar en el estudio de la Torá. Y yo creo que en este momento vamos a terminar, a culminar esta clase. Y lo quiero terminar con una escritura, déjame ver si... Muy importante, a ver si la veo aquí. Yo dije que uno de los atributos de Yahweh es que Él es inmutable. Quiere decir que nadie cambia su parecer, nadie lo hace cambiar de idea. Y eso lo leemos, el Rab Shaul lo habla. Perdón. No, si está aquí en Números 23:19. Vamos para allá. Es más, lo debemos de leer completo. Uh-huh. Ok. Y Balaam, yo voy a llegar hasta ahí, entonces ustedes van a leer lo que dijo Balaam. Balaam dijo a Balac: constrúyeme aquí 7 altares y prepárame aquí 7 toros y 7 carneros. Estamos en Números 23. 1. Y Balac hizo como Balaam le habló, y Balac y Balaam ofrecieron un toro y un carnero en cada altar. Entonces Balaam, el profeta, dijo a Balac: colócate junto a tu holocausto mientras yo voy. Quizá Yahweh me venga al encuentro. La palabra que me muestre te la declararé. Y se fue a un monte descubierto. Y salió Elohim al encuentro de Balaam, y éste le dijo: 7 altares he preparado, y en cada altar he sacrificado un toro y un carnero. Y Yahweh puso palabra en la boca de Balaam, y le dijo: vuelve a Balac y le hablarás así. Y volvió a él, estoy en el verso 6 del capítulo 23. Y volvió a él, y he aquí, él estaba en pie junto a su holocausto, él y todos los jerarcas de Moab. Y profirió su proverbio, y dijo... ¿Quién quiere leer versos 7? Del 7 al 10. Y él tomó, aquí mío dice su parábola, y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven y execra a Israel. ¿Por qué maldiciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Yahweh no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la 4ª parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Amén. El verso 11 dice: entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo: no cuidaré de decir lo que Yahweh ponga en mi boca. Verso 13, dijo Balac: te ruego que vengas conmigo a otro lugar, desde donde puedas divisar solo un extremo de él, y no lo verás completo. Maldícemelo desde allí. Lo llevó pues al puesto de los vigías, a la cumbre del Pisga, y construyó 7 altares, y ofreció un toro y un carnero sobre cada altar. Luego dijo a Balac: quédate en pie aquí junto a tu holocausto mientras salgo allí al encuentro. Entonces Yahweh salió al encuentro de Balaam,
y poniendo palabra en su boca le dijo, vuelve a Balac y le dirás así y así. Y fue a él, y he aquí éste se mantenía en pie junto a su holocausto, acompañado por los jefes de Moab. Y Balac le preguntó, ¿qué ha dicho Yahweh? Entonces, ¿quién me puede seguir leyendo el verso 18 hasta el 24 con la respuesta? Entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni la ha visto perversidad en Israel. Yahweh su Elohim está con él, y júbilo de rey en él. Yahweh los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, maldición. Amén. Ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí que el pueblo que como león se levantará, y como león se erguirá, y no se echará hasta que devore la presa, y beba la sangre de los muertos. Entonces Balac dijo a Balaam, ya que no lo maldices, tampoco lo bendiga. Y Balaam respondió y dijo a Balac, ¿no te he dicho que todo lo que Yahweh me diga, eso tengo que hacer? Amén. Bendito el Eterno. Yo me gozo con las promesas y las profecías de este varón, palabra de Yahweh para nuestras vidas hasta el día de hoy. Él dice que nosotros seremos como los leones, dice que tendremos fuerzas como las del búfalo y que todo lo que Él ha hablado y nos ha prometido, así Él lo cumplirá. Le doy gracias al Eterno por este ratico de compartir su palabra y seguiremos leyendo el libro de Números hasta el capítulo 25. Entonces el sábado vendremos aquí a Primicias a recibir la palabra sobre la porción de la Torá de Balac, de lo que hemos estado leyendo en esta noche. Esta noche fue como un aperitivo. Baruch Hashem. Le doy gracias al Eterno por todo lo que nos han acompañado leyendo la Torá, leyendo las porciones bíblicas que estamos estudiando esta semana. Que el Eterno los bendiga grandemente, confiados hermanos, porque si usted es pueblo de Israel, si usted es pueblo de Dios, pues todas sus promesas se cumplen en su vida. Y Él es bueno y maravilloso y nos ama mucho. El Eterno los bendiga. Shalom, shalom. Baruch Hashem, nos gozamos de que hayas podido estar con nosotros compartiendo durante esta ministración. Si deseas ponerte en contacto con nosotros, puedes llamarnos al 305-916-9015. Dios me lo bendiga. Shalom. Gracias, muchas gracias por acompañarnos en un servicio y una enseñanza más de Primicias Ministries. Es importante recargar y recordar de que Primicias Ministries es una congregación o quejilá de iniciación o de transición a las raíces hebreas desde sus respectivas creencias. Esta congregación está diseñada para apoyar a aquellos que dan sus primeros pasos en las raíces hebreas de nuestra fe bíblica. Recuerden de acompañarnos, de seguirnos en las redes sociales y en la información que aparece en pantalla a través de Facebook, donde usted se puede comunicar y conectar con nosotros todas las semanas a través de cada una de las transmisiones y enseñanzas que transmitimos a través
de esta plataforma en las redes sociales. También nos puedes seguir a través de YouTube y en las demás redes sociales que aparece en pantalla. Bendiciones, Baruch Hashem y Shalom Shalom a todos ustedes. Trayendo las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primicias Ministries.